Bueno, buenas tardes. Yo soy Asiel, una pena no poder estar con mis compañeros, pero me ha surgido un viaje de trabajo bastante importante. Así que bueno, he decidido dejar grabada mi parte y no dejar tirado al equipo. A ver, espero que sea igual o casi igual de válido como si estuviera en clase, ¿vale? Respecto a mi parte del trabajo, bueno, después de leer el caso se nos pregunta de todas las operaciones cuáles son las que más y menos riesgo tienen en sí. Entonces, para evaluar el riesgo de las operaciones en sí, lo primero que hemos mirado es el riesgo país de cada uno y vemos cómo eh, Venezuela tiene un riesgo país E, lo cual significa que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, como un corralito o como lo que está pasando, y no se pueda sacar dinero del país. Entonces, por mucho que los bancos de allá quieran pagar, no van a poder pagar. Entonces, aunque sea un crédito documentario, es el país con más riesgo en sí. Y en cambio, el país con menos riesgo, o la operación con menos riesgo, sería Panamá, porque por mucho que sea un cliente desconocido, estamos hablando de un país de nivel riesgo A4, con lo que estaría bastante bien, y estamos hablando de un método de pago de crédito documentario. Y además el 15% lo pagan en el pedido, con lo cual entendemos que en este caso Panamá sería la operación con menos riesgo, aunque el importe no sea el más elevado. Como hemos dicho, en este caso nos hemos centrado en la operación de más riesgo, Venezuela, por el país, y la de menos riesgo, Panamá, país y tipo de pago. Entonces, para ver cuál es la operación más interesante, hemos analizado diferentes factores. ¿Vale? Primero hemos analizado los países en sí por el riesgo país, que es la última pregunta, que aquí vemos cómo la mejor es Chile con una 3, luego están Colombia y Panamá con A4, México y Argentina con B y Venezuela con E. Luego, bueno, con esto respondo a la última pregunta. Y siguiendo estas hipótesis de riesgo país, control risk, el ease of doing business, el cumplimiento de contrato, el índice de desarrollo humano, que lleva dentro el tema, el factor de conocimiento de lectura, saber leer, saber escribir y todo esto, y el PIB per cápita de cada país, hemos dado una ponderación y hemos sacado los países como país que más interesantes serían, ¿vale? Como país. Y luego, para ver qué operación es la más interesante, tenemos que tener en cuenta otros factores. El volumen de negocio, todo lo hemos pasado en euros con un tipo de cambio de 1,166. Hemos estimado un precio unitario de venta de 10 euros y hemos tenido en cuenta la población, porque nosotros no queremos que sea una única operación, no queremos un one shot, queremos crear una operación duradera. Entonces tenemos en cuenta factores financieros y factores comerciales. Entonces aquí vemos que el más interesante sería Venezuela, pero lo descartamos por la tabla anterior. Y la segunda es México. ¿Por qué? Porque tenemos un gran margen para seguir creciendo en el país, para seguir vendiendo. Y como hemos visto en la tabla anterior, pagaban un 20% al pedido. Como vemos aquí, estimamos un coste unitario de 2 euros, con lo cual, con el primer pago que nos harían al pedido, ya cubriríamos todos los costes. ¿Entendido? Entonces, para, para entender conceptos, nosotros la operación más interesante no la vemos solo por la que es la más segura a nivel financiero, ni la que más potencial tiene a nivel de facturar. Nosotros la operación más interesante la entendemos como un cúmulo de todos. Tiene que ser una operación a la vez segura, estamos hablando de un cliente conocido, y aunque sea conocido, nos aseguramos cubrir los costes totales de la operación con la venta, ya que pagarían el 20% al pedido, y estamos viendo un país con un margen de crecimiento de negocio muy grande. Entonces, entendemos que con esta primera venta, con un cliente conocido, con un cliente a su vez
muy solvente, con todos los costes cubiertos, con todos los costes que acarrea la operación, bueno, no todos los costes, pero los costes unitarios de venta, incluyendo costes fijos y variables, es la hipótesis. Disculpad, con todos los costes cubiertos, tendríamos un margen, otro 80% de margen sobre las ventas para crecer, y luego el país, como hemos visto antes, por población y por margen que tenemos, entendemos que México en este caso es el más interesante. No queremos decir que sea el de más riesgo, o sea, el de menos riesgo, tampoco es el que más riesgo tiene, pero con todas las circunstancias que hemos analizado, entendemos, reitero, que sí, que es el más interesante. Y por último, SEPA. ¿Qué significa SEPA? Single Euro Payments Area. El SEPA afecta principalmente al sistema bancario de los países integrados en la normativa SEPA, países, aquí vemos en azul, países de Europa, países, pues algunos que tienen euro, no todos tienen euro, pero bueno, es digamos, llamámoslo, yo lo llamaría, además yo trabajé en banca y a mí me afectó, un entramado bancario, y principalmente a nivel funcional tiene dos utilidades o dos factores. La primera es tema de transferencias dentro de los países que están dentro de SEPA, funcionan como si fuese una transferencia dentro del mismo país, quiero decir, al final a nivel de tiempo, precio y todo es muy parecido a hacer es lo mismo hacer una transferencia de una entidad a otra en España que una entidad a una entidad de Inglaterra. Y luego también SEPA, hay un documento que firmas donde autorizas a clientes, acreedores o lo que sea, a girarte recibos dentro de tu cuenta, porque si no esos recibos se quedan bloqueados y si no tienes esa autorización firmada no afecta. Entonces afecta a operaciones bancarias y a los países dentro de la normativa SEPA. Esta es mi parte. Con esto termino, procedo a mi siguiente compañero. Vuelvo a disculparme y espero que esté bien esta parte y la de todo el grupo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Asier, una pena no poder estar con mis compañeros, pero me ha surgido un viaje de trabajo bastante importante. Así que bueno, he decidido dejar grabada mi parte y no dejar tirado al equipo.